Muy bien, estamos dentro de este periodo, el periodo de la Iglesia romana. Recuerden, estamos viendo del año 313 al 476, en este periodo. Y vamos a hablar ahora de un emperador, se llama Juliano, y lo conocemos dentro de la historia como Juliano el Apóstata. Es una reacción de Juliano. Él aparece en el año 361. Él es emperador del año 361 al 363 después de Cristo. Es decir, él aparece después de Constantino, después de que el cristianismo ha estado creciendo, que ha tenido controversias teológicas, pero se ha mantenido el cristianismo. Y aparece Juliano el Apóstata. Él tenía sobradas razones para no sentir simpatía hacia Constancio y por tanto hacia la fe cristiana que profesaba. Él estuvo en Atenas y ahí se inició en las antiguas religiones del misterio. Abandonó el cristianismo y buscaba la verdad y la belleza en la literatura y la religión de la época clásica. Cuando Constancio murió, Constancio fue hijo de Constantino y los hijos heredaron el imperio, pero cuando Constancio murió, Juliano no tuvo mayor dificultad en marchar a Constantinopla. Recuerden que ahí estaba la capital ahora del Imperio Romano, y se adueñó de todo el imperio en el año 361. Él fue un gobernante hábil que supo poner en orden la administración del imperio, pero no es por ello por lo que más se le recuerda, por su habilidad en la administración, sino por su política religiosa, que le ha ganado el epíteto de apóstata. ¿Cuál fue la política religiosa de Juliano? Bien, su política consistía en restaurar la gloria que había perdido el paganismo. Y por otra parte, quería detener el progreso del cristianismo. Así que él trató de instaurar una reforma total del paganismo. Empezó a organizar el sacerdocio pagano en una jerarquía semejante a la iglesia cristiana, a la de la iglesia cristiana. En esta jerarquía los sacerdotes debían llevar una vida ejemplar, ocupándose no solo del culto, sino también de las obras de caridad, un aspecto moral. También por orden de Juliano hubo sacrificios masivos, aunque se percató de que su reforma no era tan popular como él hubiera deseado. Por tal razón era necesario no solo promover el paganismo, sino también atacar el cristianismo. Y más bien que perseguir a los cristianos, Juliano siguió una política doble de dificultar su propaganda y de ridiculizarlos. Por ejemplo, para ridiculizarlos, Juliano empezó a darles el nombre de Galileos a los cristianos de manera peyorativa. También se dispuso a reconstruir el templo de Jerusalén, porque pensaba que de ese modo podrían contradecir a los cristianos que pretendían que la destrucción del templo había sido cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este hecho histórico es una anécdota, no sé cómo lo podamos ver, pero en realidad él tenía, porque el pensamiento de Juliano es, que fue por designio divino la destrucción del templo, pues vean, yo lo voy a reconstruir. Y él quiso reconstruirlo. Estaba en ese proyecto de reconstrucción cuando lo sorprendió la muerte. No sé, me recuerdo de repente algunas escenas de la historia dentro de, por ejemplo, el libro de Hechos, de este emperador, de este rey, sí, Herodes, que no quiso reconocer la gloria a Dios y murió en ese instante. Entonces, este emperador, haciendo alarde de su poder y diciendo que va a reconstruir el templo para que vean que estaban equivocados, y muere de manera repentina. Las reformas religiosas del emperador apóstata no tuvieron arraigo en el pueblo. Su intento de que se retomara la gloria del paganismo no surtió efecto. Una de las razones por las cuales no surtió efecto es que el cristianismo ya estaba bien arraigado, y en un sentido, aunque no fueran todos cristianos, pero la política que había instaurado Constantino había traído paz y todos abogaban por eso. Muy bien, vamos ahora a hablar de algunos personajes importantes. Hemos hablado del siglo II, del siglo I, de nombres importantes que si vamos a estudiar la historia, aunque es un panorama, aunque es un compendio de la historia del cristianismo, son nombres que tienen que estar ahí
en nuestra memoria, en nuestro registro histórico de la Iglesia, porque aportaron para el desarrollo de la Iglesia. Hemos hablado de personajes como Irineo, como Irineo de León, como Justino Mártir, como Tertuliano, como Policarpo, Clemente de Alejandría, Orígenes. Pero ahora, un poquito más adelante en la historia, hablamos del siglo IV, vamos a hablar de personajes que coadyuvaron a que las enseñanzas de la Iglesia, las sanas enseñanzas permanecieran, pero también influyeron en el mantenimiento de la Iglesia en medio de un contexto de mucha tranquilidad y mucha paz y de muchas reacciones monásticas, reacciones hacia ciertas doctrinas. Y el primero de ellos, de quien vamos a hablar, es Atanasio de Alejandría. Ya lo mencionamos anteriormente, pero ahorita vamos a dedicarle un breve espacio a Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría nace en el año 295 y muere en el 373 después de Cristo. Podemos referirnos a él como el campeón de la fe trinitaria. Atanasio, ya lo dijimos, nació en Egipto y tuvo relación con los monjes del desierto. De ellos aprendió una disciplina rígida, pero a diferencia de ellos, él sí se involucró y tuvo una fuerte relación con el obispo de Alejandría, que después de la muerte del obispo Alejandro, el sucesor fue Atanasio. Eusebio de Nicomedia, ya lo mencionamos, y los demás dirigentes arrianos sabían que Atanasio era uno de sus enemigos más temibles. ¿Sí? Acusaron falsamente a Atanasio, trataron de intimidar a Atanasio, pero él se mantuvo siempre firme. Hablamos de que fue exiliado Atanasio, pero a la muerte de Constantino, Atanasio pudo regresar de su exilio. Él tuvo muchas situaciones que enfrentar durante el exilio. Iba de un lugar a otro, no lo pudieron atrapar. Y yo pienso que de alguna manera Dios intervino para preservarle la vida y que finalmente él pudiera llevar adelante o mantener el acuerdo de Nicea en el año 325. Durante los años de lucha, Atanasio se había percatado de que la razón por la que muchos se oponían al credo de Nicea era que tenía que la aseveración de que el Hijo era de la misma sustancia del Padre pudiera entenderse como queriendo decir que no hay distinción alguna entre el Padre y el Hijo. Por eso un sínodo reunido en Alejandría en el año 362 se declara que era aceptable hablar del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo como una substancia siempre que no se entendiera que no hubiera división alguna entre los tres. En el segundo concilio de Constantinopla, en el año 381, se ratifica la doctrina nicena, pero Atanasio no viviría para ver el triunfo final de la causa que había dedicado toda su vida. Eso fue en el 381 y él murió en el 373. Pero al final, esta doctrina tan significativa para nosotros, de que hablamos de que Jesucristo verdaderamente es Dios y también que Jesucristo verdaderamente fue humano, a diferencia de Arrio, que despojó de su divinidad a Jesús. Ambrosio de Milán. Este es otro personaje interesante. De Ambrosio de Milán tenemos que tener presente dos cosas. Una, fue un obispo que no tenía intenciones de serlo y que por designio divino él fue nombrado obispo en Milán. Hoy te voy a explicar por qué. Y la otra cosa que debemos de tener presente cuando hablamos de Ambrosio de Milán es que él fue el instrumento que Dios utilizó para que se convirtiera un hombre que a la postre se convertiría en una figura importante dentro de la teología del cristianismo, no solamente de su propia época, sino hasta la presente fecha.
Estoy hablando de Agustín de Hipona. ¿Cómo sucedió todo? ¿Qué fue lo que pasó? En el año 373, el obispo que estaba en Milán murió. Estamos hablando de una época que, si bien en el credo de Nicea ya se había rechazado la doctrina de Arrio, pero había mucha presencia de arrianos. Entonces, los arrianos y los nicenos, los que estaban a favor del credo de Nicea, quería cada quien poner a su obispo. Los nicenos no querían que estuviera un arriano, los arrianos no querían que estuviera un niceno. Así que hay una pugna, hay una lucha entre el pueblo, entre los cristianos, para nombrar a su nuevo obispo. A fin de evitar un motín, entonces interviene Ambrosio, que es el gobernador. O sea, él no está metido en las cuestiones religiosas, él está metido en las cuestiones políticas. Entonces, él es gobernador de Milán. Así que se presenta en la ciudad y era un excelente orador, mucha elocuencia. Así que con esa elocuencia empieza a hablar y exhortar al pueblo. Y el pueblo queda tan fascinado con su discurso, que en ese momento ellos dicen, pues ¿para qué nombramos a un nuevo obispo de nuestros grupos si aquí tenemos a un excelente orador? Así que dijeron y le pidieron a Ambrosio que fuera el nuevo obispo. Él trató de calmar a la gente, pero la gente se entusiasmó mucho y aceptó ser obispo de Milán. Pero aquí viene un hecho curioso. No era bautizado, no era miembro de una iglesia, o sea, él no estaba inmiscuido en esas cuestiones. Así que en el transcurso de una semana fue necesario bautizarlo. Lo hicieron lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, hasta que fue consagrado obispo. Todo eso lo hicieron en el transcurso de 8 días. Y en el 1 de diciembre del 373, él asume el obispado de Milán. Esa es la manera en cómo se vuelve obispo. Pero lo que sí se tiene que reconocer de Ambrosio de Milán es que ya estando en esa tarea, él se dedica a investigar, él se dedica a instruirse, él se dedica a estudiar. Es elocuente, es un gran predicador, un gran orador, pero trata de buscar de la enseñanza en la misma palabra de Dios. Los más importantes conflictos de Ambrosio con la corona fue los que le colocaron frente a frente con la emperatriz Justina. Bien, hay una situación aquí que pasó. Él aparte de estar comprometido con el obispado, Ambrosio de Milán era claro al hablar, y esto le creó unos conflictos con la corona de aquel tiempo, pero él se mantuvo firme. Pero el hecho más relevante es que él, estando predicando allí en Milán, llegó un joven que andaba buscando la verdad. Vamos a hablar más adelante de él, de Agustín. Pero este joven que andaba buscando la verdad quedó fascinado con la retórica de Ambrosio de Milán, y escuchando a Ambrosio de Milán es que se convierte al cristianismo a Agustín de Hipona. Es más, el mismo Ambrosio de Milán bautiza a Agustín de Hipona, y por eso recordamos a Ambrosio de Milán dentro de la historia del cristianismo. El siguiente personaje, Juan Crisóstomo. De los que vamos a hablar, hemos hablado de Ambrosio, hemos hablado también de Atanasio, vamos a hablar de Agustín y de Jerónimo. Pero de todos ellos, el predicador por excelencia fue Juan Crisóstomo. El término Crisóstomo significa boca de oro. Era un gran predicador, tenía ese poder cuando predicaba, y él, antes de ser predicador, fue monje. A los 20 años solicitó que se añadiera su nombre a la lista de los que se preparaban para el bautismo, se bautizó. Después de que su madre muere,
se fue a vivir entre los monjes en las montañas de Siria y pasó ahí 4 años aprendiendo la disciplina monástica y otros 2 practicándola con todo rigor en medio de la más completa soledad. Él regresó a Antioquía y fue ordenado diácono, poco después presbítero, y a principios del año 398 fue consagrado como obispo en Constantinopla. Su primer objetivo fue reformar la vida del clero. Y esto es algo que vamos a ver que prevalece a lo largo de la historia de la Iglesia, la reforma del clero, pero también la reforma de la misma Iglesia y el hecho más significativo o el hecho más destacado es la reforma protestante. Pero siempre en medio de la Iglesia hubo hombres que Dios levantó y que veían una necesidad de reformar, de no acoplarse a los deseos del mundo, a la corriente del mundo, sino de estar constantemente reformándose, renovándose. Algunos sacerdotes que decían ser célibes tenían en sus casas mujeres a las que llamaban hermanas espirituales. Entonces, eso no le parecía bien a Juan Crisóstomo y eso no estaba bien. De hecho, esos sacerdotes célibes que practicaban el celibato y que después la Iglesia Católica Romana lo instituye como algo que tienen que realizar aquellos que quieran convertirse en sacerdotes, que a la postre trajo muchos problemas hasta la fecha. Esa situación, que en la Biblia no vemos absolutamente nada de esto, del hecho de que los sacerdotes o los obispos debían de mantenerse célibes, no tener relaciones sexuales, no casarse. Era necesario que también los laicos llevasen una vida más acorde con el mandato evangélico. Las prédicas de Juan Crisóstomo eran contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra el abuso de poder. Así que ya se imaginarán que sus predicaciones para muchos eran incómodas, si no es que para la mayoría. No digamos de la clase gobernante que les molestaba escuchar lo que decía él. Así que por ese tipo de predicación, una predicación abierta, transparente, confrontadora, fue desterrado. Gente en el poder lo desterró, pero el pueblo lo aclamó y fue llamado de nuevo a ocupar su cargo. Él no se amedrentó. Él, a pesar de las amenazas, a pesar de que hay anécdotas de que le ofrecían obsequios o cosas así, pero él decía, yo voy a seguir predicando igual. Él no iba a cambiar su prédica por halagos o por regalos, no, él iba a seguir predicando igual. Así que los poderosos no podían tolerar aquella voz que desde el púlpito de la iglesia de Santa Sofía les llamaba una obediencia absoluta al evangelio que decían creer. Hay una emperatriz que le hizo donativos especiales a la iglesia. Debajo de esto hay soborno, ¿no? Voy a hacerte donativos a la iglesia, pero por favor, el mensaje implícito, ya no sigas hablando mal de nosotros. Pero el obispo, estamos hablando de Juan Crisóstomo, le dio las gracias, pero siguió predicando igual. Así que para exiliarlo se le acusa de una larga serie de cargos falsos, pero finalmente Crisóstomo regresa a la ciudad. Todos aquellos que se opusieron al emperador fueron torturados y algunos exiliados, porque le decían al emperador que por qué había hecho eso, que debía de regresarlo. Pero al final, él regresa, en su exilio decae mucho la salud de Crisóstomo y finalmente muere en una pequeña iglesia que encontraron en el camino. Pero Juan Crisóstomo entonces tiene que ser recordado por ser un predicador fiel a la palabra de Dios, por ser un predicador que llamaba al arrepentimiento. Y me recuerda tal vez a la predicación de Juan el Bautista, en donde se atrevía a llamarle a los judíos generación de víboras. Juan Crisóstomo se mantuvo fiel a la palabra y hace falta siempre ese tipo de predicadores. Predicadores que hablan no cosas para agradar al oído, sino que habla y es fiel a lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es lo que aprendemos de Juan Crisóstomo. Hay un personaje más dentro de la historia
Jerónimo. Jerónimo, si hemos hablado de Juan Crisóstomo como un gran predicador, hemos hablado de Ambrosio de Milán como un gran administrador, y hemos hablado de Atanasio como el gran campeón de la fe trinitaria, de Jerónimo tendríamos que decir o referirnos a él como el gran traductor. Es interesante lo que hizo Jerónimo. Él nació en el año 348, murió en el 420. Fue contemporáneo de otro personaje que vamos a hablar, de Agustín de Hipona. Pero Jerónimo, el gran aporte de Jerónimo a la historia de la Iglesia es la traducción de la Biblia a la Vulgata, es decir, la traducción al latín. Ahora, lo interesante del trabajo de Jerónimo, tenemos que recordar que la traducción más reciente que se tiene de lo que es el Antiguo Testamento es la Septuaginta. El Nuevo Testamento que se está conformando, o ya está conformado en esa época, fue escrito en griego. Pero para hacer la traducción del Antiguo Testamento, él no va a la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, sino él va directamente a los escritos de los hebreos. Es decir, él va a Jerusalén, empieza a buscar esos escritos y hace una traducción directamente del canon hebreo, hace esa traducción y forma la Vulgata. Bueno, aquí tengo, Dámaso, un obispo, le sugirió que hiciera una nueva traducción de la Biblia al latín, que es la Vulgata. Todas las traducciones que había se basaron en la Septuaginta, pero Jerónimo hace una traducción directamente del hebreo. Ahora, fíjese, un hecho histórico que quiero mencionar aquí, ahorita. En un principio, la versión de Jerónimo no fue bien recibida. Y les voy a explicar por qué. En la Septuaginta, ahí se introducen unos libros que se conocen como los libros apócrifos. Cuando Jerónimo va y busca en el canon hebreo lo que los hebreos han hecho, lo que los hebreos tienen, él descubre que esos libros no están ahí. Pero como esos libros ya se han venido usando, entonces él sugiere que se quiten esos libros. Pero muchos de los obispos de ese tiempo le dicen que no lo haga porque ya están acostumbrados el pueblo a esa literatura. Así que él pone al margen del pie, él escribe que en el canon hebreo los libros que se encuentran son estos, que son los que actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos, pero que hace una explicación o un agregado de que los otros libros reconocidos como ahora se les llama deuterocanónicos o apócrifos no están incluidos en el canon hebreo. Pero aparte de eso, él trata de hacer una traducción fiel y da como resultado el rechazo de esa traducción. No fue bien recibida. La nueva traducción cambiaba algunos de los pasajes favoritos de algunas personas y muchos se preguntaban qué derecho tenía Jerónimo de cambiar las escrituras. Ahora, creo que aquí es importante explicar algo. Últimamente ha habido mucho, no sé si debate o crítica o cuestionamiento a la cuestión de las traducciones. Y esto no lo tengo contemplado en mis apuntes, pero creo que es importante que lo tengamos presente. La cuestión de la traducción. La traducción que hace Jerónimo, la Vulgata, que la Iglesia Católica no la acepta, sino que la reconoce mucho tiempo después como la Biblia oficial. En un principio fue rechazada porque fueron cambios. ¿Qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente que trata de hacer una buena traducción. Los originales, los escritos originales como tal no existen. Siempre ha habido traducciones, es decir, ha habido copias de los originales que se van desgastando y hay copias y copias y copias. Y la crítica textual en este sentido nos ha ayudado a entender que esas copias se han mantenido fieles, pero que sí ha habido algunos cambios, no en cuanto a doctrina, no en cuanto a enseñanza,
pero sí algunas adiciones o algunas omisiones, que cuando se hace una traducción apegada más a documentos que son más antiguos, entonces viene ese cambio de los pasajes bíblicos. Quiero poner un ejemplo muy sencillo de un pasaje que habla de que dice, y esta generación no sale sino con oración y ayuno. En algunas traducciones más actuales quitan la palabra ayuno y al margen abajo explican por qué. La razón es que los manuscritos más antiguos no incluyen la palabra ayuno. Entonces algún escriba le agrega ese término que en realidad no altera el significado o el propósito de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero vean cómo esa traducción trajo problemas y conflictos. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que quiero enseñarles ahora? El trabajo de traducción lo único que está haciendo es que la palabra de Dios sea lo más entendible para nosotros en nuestro tiempo. Voy a tocar el tema de Casiodoro de Reina y nada más quiero decirles ahorita que Casiodoro de Reina él fue el primero que hizo una traducción de toda la Biblia con los documentos que tenía, hizo una traducción al español. Pero escuchen esto. Eso fue en 1500 y tantos, no recuerdo exactamente la fecha, pero en 1600 y tantos, a principios de 1600 y tantos, Cipriano de Valera hizo una revisión e hizo correcciones a la traducción. Es obvio que en el trabajo de traducción hay algunas situaciones que se pueden pasar, pero lo que hace Cipriano de Valera es una corrección a algunos pasajes para que queden más claros y sean mejor entendibles para los lectores. Por eso, en nuestro contexto, la Biblia que usamos es la Reina Valera. Y la Reina Valera, la revisión del 60, que es la más popular entre nosotros. Pero los editores siguen trabajando y hay una Reina Valera revisada del 95 y hay otra Reina Valera actualizada 2015 y está la Reina Valera contemporánea. Y que estas versiones están acudiendo a escritos mucho más anteriores del año 1000, que fueron encontrados posteriormente y que lo único que están haciendo es tratar de esos escritos más antiguos ser más fiel a lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. Quiero concluir nada más esta breve reflexión con lo siguiente, porque probablemente ustedes han escuchado críticas hacia diferentes versiones. Pero yo creo que encima de todo este trabajo, Dios está obrando. Y el trabajo de traducción es necesario. Lean ustedes otras versiones y siempre al pie de la página va a venir su explicación, por qué esto, por qué aquello. Lo ideal sería tener esos escritos originales, pero no los tenemos. Pero aún así, nosotros debemos de creer que lo que tenemos ahora en estas traducciones, lo que tenemos es la palabra de Dios y que de alguna manera extraordinaria Dios ha preservado y ha usado hombres en el trabajo de traducción para que la palabra fiel de Dios siga entre nosotros. Nada más es como un paréntesis por lo que causó la traducción de Jerónimo en aquel tiempo, la Biblia, la Vulgata. Vamos ahora con Agustín de Hipona. Si Jerónimo es el gran traductor, Agustín de Hipona tendríamos que reconocerlo como el gran teólogo. Agustín de Hipona tiene una historia, hay algunas anécdotas que voy a comentar acerca de él, pero para iniciar, él nació en el año 354, murió en el 420 y nace en el norte de África. Interesante, ¿no? Él nace en el norte de África. Su padre era pagano y su madre Mónica, ella era cristiana. Es decir, que tiene una fuerte influencia del cristianismo, al menos por parte de su madre. Él estudió retórica, estudió filosofía, era un hombre que siempre andaba buscando la verdad, encontrando respuestas a sus diferentes preguntas. Tuvo un hijo llamado Deodato, nunca se casó con la madre de su hijo, y para encontrar la verdad incursionó en el maniqueísmo. El maniqueísmo es un movimiento que enfatizaba mucho la oposición entre la luz y las tinieblas. Era un pensamiento dualista entre la lucha entre el bien y el mal, pero que finalmente no logró satisfacer su hambre por la verdad
y después de haber incursionado 9 años en el maniqueísmo se sale. Pero ¿en dónde llega, por decirlo de alguna manera, la luz? ¿En dónde él descubre la verdad? En Milán. Allí en Milán escucha a Ambrosio, quien ya hablamos de él, y se convierte al cristianismo. Ambrosio de Milán utilizaba mucho el método alegórico, ya sabemos la influencia de Alejandría, en la interpretación de muchos pasajes en los que Agustín encontraba dificultades, y eso le ayudó a entender la Biblia. Él escribió un libro autobiográfico, se llama Confesiones, y él mismo cuenta que su oración constante era esta: dame castidad y conciencia, pero no demasiado pronto. Que es una oración egoísta por parte de Agustín de Hipona, pero que al final de los tiempos, pues Dios lo rescata, lo salva, y también él cuenta que cuando escuchando a Ambrosio de Milán y entendiendo el mensaje, él cuenta que un niño en la calle gritaba: toma y lee, toma, lee. Entonces él al escuchar eso, él lo toma como una revelación divina, así que va, toma la Biblia, y al tomar la Biblia, abre la Biblia y lee Romanos 13 y 13 al 14, de donde habla que tiene que dejar una vida llena de libertinaje. Y él cree que Dios le está diciendo esto. Le está diciendo esto. Romanos 13, 13 y 14, él ve un mensaje, el mensaje de Dios para él. Así que Agustín de Hipona, tras su conversión, solicita el bautismo. Ya dijimos que fue bautizado por Ambrosio de Milán. En el año 387 dejó la retórica, era maestro de retórica, regresó al norte de África para dedicarse a la vida contemplativa, tratar de tener comunión con Dios y buscar esa comunión con Dios. Pero finalmente él regresa en el año 391 a Hipona, y 4 años más tarde, en el 395, fue hecho obispo de Hipona. Por eso se le conoce como Agustín de Hipona. Fue hecho obispo de Hipona. Él escribe mucho, es un gran teólogo, y escribe contra los maniqueos, obviamente porque él conoce bien el sistema de los maniqueos. Los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. Y frente a tales opiniones, Agustín salió en defensa del libre albedrío. Ahora, la decisión libre no es producto de las circunstancias ni de la naturaleza, sino producto de sí misma. Agustín insistía en que había un solo Dios cuya bondad era infinita. La libertad es creación de Dios y que el origen del mal está en las malas decisiones hechas por el hombre. El mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. También Agustín enseñó que la validez de los sacramentos no depende de la virtud moral de la persona que los administraba. Esto es en contra de los donatistas que hablaban que era importante, ¿no?, la vida moral de quien administraba los sacramentos. Fue, sin embargo, entre los pelagianos que Agustín escribió sus más importantes obras teológicas. Y aquí hay otra controversia, la controversia entre Pelagio y Agustín. Pelagio afirmaba, al igual que Agustín, que Dios nos ha hecho libres, o sea, en eso coincidía. Dios nos ha hecho libres. Y que el mal tiene su origen en la voluntad de uno, no en Dios. Pero según Agustín, el pecado es una realidad tan poderosa que después se posesiona de nuestras voluntades. Y mientras estamos en el pecado, no nos es posible querer librarnos de él. O sea, aunque queramos, según Agustín, no podemos. Esto no quiere decir que toda libertad haya desaparecido. El pecador sigue siendo libre para escoger entre varias alternativas. Pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar. Él dice, aunque quiera dejar de pecar, no puede, porque esa naturaleza está en el ser humano. Agustín enseñaba que cuando somos redimidos, lo que sucede es que la gracia de Dios obra en nosotros, llevándonos del miserable estado en que nos hallábamos a un nuevo estado en el que queda reinstaurada nuestra libertad, tanto para pecar como para no pecar. Ahora, según Agustín, la conversión no tiene lugar por iniciativa del ser humano, sino por iniciativa de la gracia divina. Agustín llama a esa gracia, le llama irresistible, y Dios se la da a quienes ha predestinado para ellos. En tanto, Pelagio afirmaba que cada uno de nosotros viene al mundo completamente libre para pecar. Eso enseñaba Pelagio. Pelagio llegó a enseñar que el ser humano nace sin naturaleza pecaminosa y que en algún momento el ser humano decidía si pecaba o no. Es una enseñanza
fuera de lo que la Biblia marca y era una enseñanza contraria también a lo que decía Agustín. Él no creía en el pecado original ni en una corrupción de la naturaleza humana. Y esta controversia duró varios años. Finalmente los pelagianos fueron condenados. La mayor parte de la iglesia condenó eso. Fueron condenadas. En tanto que la doctrina de Agustín de Hipona, esto es interesante, su doctrina de la gracia irresistible y de la predestinación, encontraron pocos adeptos hasta la época de la Reforma Protestante. Estaban de acuerdo con Agustín en que el hombre tiene libertad, pero con lo que no estaban de acuerdo la mayoría es en lo que Agustín llamó la gracia irresistible y la predestinación. Estas doctrinas vamos a ver lo que en la Reforma, bueno, un poquito antes de la Reforma Protestante vamos a hablar de un personaje, Gestalco, y vamos a hablar que después en la Reforma Protestante retoma esta doctrina, que hoy en nuestros tiempos, desde el punto de vista teológico, se conoce como calvinismo. Pero precisamente con Calvino y posteriormente resurge esta enseñanza de la predestinación y de la gracia irresistible. Y posterior a la Reforma Protestante, ya ubicándonos en el contexto de los bautistas, vamos a hablar sobre el surgimiento de dos tipos de bautistas, los bautistas generales y los bautistas particulares, que tiene que ver con ese asunto de la expiación, si Cristo Jesús vino a morir por todos, o nada más Cristo vino a morir por los predestinados. Y que después, en 1891, se unen los bautistas en Inglaterra y surge un calvinismo moderado. Pero que en el tiempo presente, lo vamos a analizar, podríamos hablar de un resurgimiento del calvinismo de los 5 puntos, no de un calvinismo moderado, sino del calvinismo de los 5 puntos, que actualmente hay un resurgimiento y que en su momento podemos hacer una evaluación. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar a la luz de la historia y lo que está pasando ahora respecto a esta enseñanza? Que vuelvo a decir lo mismo. Muchas veces pensamos que hay algunas enseñanzas o resurgen algunas controversias que son nuevas, pero en realidad ha sido a lo largo de la historia que ha sucedido esto. Hay dos grandes obras de Agustín, ya mencioné una de ellas, es un libro autobiográfico llamado Confesiones, narra su peregrinaje y las luchas que tuvo hasta su conversión y después de su conversión. Y la otra obra, que podríamos decir que es la obra magna, es La ciudad de Dios. Esta obra, el contexto es la caída de Roma. Podemos hablar o hacer dos divisiones, en el año 410 y luego 476, pero en el 410, cuando se empiezan a introducir los pueblos bárbaros y hay un decaimiento del imperio. Entonces, al ver esto, Agustín de Hipona habla de dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios, y que nuestra esperanza como cristianos está en la ciudad de Dios. Es una enciclopedia histórica y habla de una ciudad terrenal, pero una ciudad celestial fundada en el amor de Dios. Durante toda la Edad Media, ningún teólogo fue más citado que Agustín de Hipona. A la postre se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica Romana, pero qué cosa curiosa, no solamente es uno de los teólogos citados por la Iglesia Católica Romana, sino también por la Iglesia Protestante, uno de los más citados y que resurgió en la época de la Reforma Protestante, Agustín de Hipona. Estos son los personajes relevantes de esta época, y en la próxima sesión vamos a hablar un poco nada más acerca de qué pasó, cómo fue la caída del Imperio Romano y la introducción de los bárbaros. Vamos a explicar ese concepto y vamos a poner las bases para entrar a la iglesia, al periodo de la iglesia medieval, y vamos a establecer también las bases del surgimiento de la Iglesia Católica Romana
y de la figura del Papa. Pero eso lo veremos en la próxima sesión.